Gracias por vuestra asistencia a esta sesión de festival. Esta tarde es una tarde un poco especial porque no solamente vamos a proyectar la película, sino también vamos a poder hablar con su director, con Tomáš Hodan, y al cual quiero agradecer muchísimo su presencia aquí, porque ha venido expresamente desde la República Checa, y dar también las gracias al Centro Checo, a su directora, a Jana, y a Iveta, su directora, que van a traducir también las palabras de Tomáš Hodan, porque han permitido no solamente que tengamos estas películas tan estupendas checas, la última carrera y Droneman, sino también que tener el lujo de poder tener con nosotros a Tomáš Hodan, que ellos van a hacer la presentación del director, él va a hacer la presentación de la película, vamos a ver la película y posteriormente abriremos un diálogo, una charla con él para las preguntas que vosotros le queráis hacer en vista de la estupenda película que vamos a ver, basada en unos hechos reales y que espero que os guste como me ha gustado a mí. Venga, gracias. Adelante. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. Es un placer inmenso que podemos aquí dar la bienvenida al director de la película de Última Carrera, a Tomáš Hodan, que la película se basa en un hecho real que realmente ha ocurrido en la República Checa. Es una historia muy famosa en la República Checa. Y Tomáš os dice algunas palabras para que entendáis el contexto antes de ver la película, para que podáis enfocaros más en la historia y luego os responder las preguntas que surgirán después de ver la película. Muchas gracias por venir. Dobrý den, děkuji za pozornost. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ten film, který uvidíte, měl být původně napínavý sportovní drama, ale pak se nám tam do toho dostalo i kus československé nebo české historie. Pues en un principio esta película tenía que ser un drama deportivo con mucha tensión, mucha suspense, pero de alguna forma al final entró la historia real de mi país. A já nemám moc rád mluvení před filmem, ale řeknu vám jenom pár slov k té historii, abyste se v tom zorientovali. No me gusta mucho hablar antes de ver la película, pero os voy a decir unas palabras un poquito sobre la historia, sobre el contexto donde se desarrolla esta historia de la película. Film se odehrává před první světovou válkou na území dnešní České republiky, která tou dobou byla součástí Rakousko-Uherska jakožto České království. La película se desarrolla antes de la Primera Guerra Mundial, actualmente en el territorio de la República Checa, pero en esa época formaba parte del Imperio Austrohúngaro como el Reino de Bohemia. A kromě Čechů žili v tehdejším Českém království i různé menšiny a největší menšina byla německá. Y aparte de los checos, en ese reino de Bohemia vivían varias minorías y la minoría más grande fue la minoría alemana. A tento film pojednává o soupeření Čechů a Němců, protože se začal tvořit koncept českého státu jakožto národního a nacionálního státu, což vzniklo v 19. století a tady jsme na počátku 20. století, kdy Češi a Němci už trošku soupeří o to území a o ten stát. Y en esta película vamos a ver una incipiente un reto entre alemanes y checos, porque ya se empieza a constituir un poquito la idea de la propia nación checa y del propio Estado checo. Esa idea surgió a finales del siglo XIX y la película se desarrolla al principio de los siglos XX. Entonces, aparte de competir en el deporte, también ya se compiten en cuestiones políticas porque surge la idea de la propia nación checa y del propio Estado.
A po první světové válce se rozpadá Rakousko-Uhersko a vznikají nové státy. Jeden z těch států je Československo, to je tam, kde je dneska Česká republika, a to, kde se odehrává tento film, ale ta německá menšina zůstává na území tohoto nového státu. Y al acabar la Primera Guerra Mundial se deshace el Imperio Austrohúngaro y surgen muchos estados nuevos, entre ellos Checoslovaquia, donde actualmente fue una parte de la República Checa, pero después de acabar la Primera Guerra Mundial, primero surge Checoslovaquia. Y la historia se desarrolla en esa época. Entonces surge un estado nuevo, Checoslovaquia, pero la minoría alemana sigue estando allí en ese territorio. A po druhé světové válce je tato německá menšina odsunuta pouze na základě příslušnosti k národu. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa minoría alemana es expulsada de ese territorio solo por ser la nación alemana, pero eso ya es... A v tom filmu uvidíte i druhou linku z 50. let, kdy v Československu vládnou komunisti a jeden z účastníků toho příběhu tam zůstává. Y una pequeña parte de la película también acoge una línea de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que cuenta un poquito de uno que se queda allí a pesar de ser alemán y de haber sido expulsado. Tak já se omlouvám za nudnou historickou přednášku, ale jsme na univerzitní půdě, já jsem o ní byl požádán a slibuju vám, že uvidíte dramatický film, který si užijete jako normální film v kině. Me disculpo muchísimo por esa conferencia histórica tan aburrida, pero al final estamos en el territorio universitario y me habían pedido que hablara un poquito sobre eso, pero os prometo que vais a ver una película muy entretenida, un drama que no vais a dejar de ver, y cuando acabe la película nos volveremos a ver otra vez y me podéis preguntar lo que queráis. Bueno, ¿hay alguna pregunta ahora que habéis visto? Sí, por favor. Es que no se oye un momento. Una pregunta tal vez un poco naif. Cuando muere Hank, entonces el alemán le trata de reanimar porque el médico dice que ha muerto, que ha fallecido. Y es curioso porque el otro checo que muere también es el otro alemán, el del bigote, el de Berlín, el que también le trata de reanimar. ¿Esto es una cosa casual o está buscado a propósito? Eso por un lado. Y por otro lado, una puntualización. Ahí la traducción no es muy buena. Por ejemplo, una cosa que yo creo que habría que corregir. Al principio dicen la nación checa, no, perdón, el Estado checo, y ponen Estado con minúscula. Entonces, Estado con mayúscula es una nación, un país, pero Estado con minúscula es una cualidad que puede cambiar de una persona, de un ser. Y eso yo creo que está mal. Gracias.
Que todos intentaron reanimar al Hank, pues eso es cierto, incluso los alemanes. Al otro, respectivamente, no se sabe quién en concreto, quién eran las personas en concreto, pero se escribió que todos los que estaban en la casa en las montañas intentaban a reanimar a Hank. Y con el otro, es que hay dos actores que se parecen mucho y el director cree que confunde, porque me habló del otro alemán, que también que son dos actores diferentes o algo así. Že byli dva Němci, kteří běželi sportovci závod? Ne, jeden. No, era solo uno, un alemán que corrió. No, respektive druhý byl ten Rád, o kterém to jako je. Jo. Ten neběžel závod, ten druhý. Takže dva Němci běželi závod. Yes, ale ten Rád je ten, který toho Hanče zachraňoval. Mm-hmm. Ten, který je tam pak starý v těch 50. letech. Ok, sí. Dos alemanes corrieron la competición y el segundo es el Rád, que realmente está contando la historia desde el punto de vista de los años 50. Es el que estaba intentando salvar a Hanč. Ale rozdíl v tom, že ten Rád byl pražský Němec, takže on nejel vlastně v těch nacionálních jako bojích. Pero la diferencia entre los dos alemanes era que Rád era un alemán praguense, entonces él sí que no participaba en esas luchas nacionales, digamos, de la franja fronteriza, ¿no? ¿Otra pregunta? Hola, bueno, primero enhorabuena, me gustó muchísimo la película. Y tenía una pregunta, exactamente por qué no dejaron al protagonista ir a las Olimpiadas de Roma. Že proč nenechali toho představitele jet na ty olympiády v Římě? To byl ten Rád, protože komunismus, no. Za komunistů se nesmělo jezdit za hranice a musela to strana povolit a prostě mu to nepovolili, protože to byla persona non grata. Por el régimen comunista, porque cuando empezó el régimen comunista para viajar fuera del país tenías que pedir un permiso especial y a él no se lo otorgaron porque era una persona non grata. Možná vysvětlit, prostě za komunistů byly zavřený hranice. Me imagino que lo sabéis, pero bueno, en la época del comunismo la frontera estaba cerrada, no podíamos movernos libremente, entonces y al principio nada, pero más tarde, cuando yo era pequeña, por ejemplo, podíamos viajar a los países del este, pero no a Roma, porque, ¿vale? Vale, muchas gracias. Tal vez sería interesante explicar también por qué el alemán era persona non grata, ¿no? Za prvý to byl Němec, takže Němci po druhé světové válce obecně jako nebyli. Era persona non grata porque era un alemán y en general los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial todos eran personas non gratas. A za druhý to byl podnikatel. Y además era un comerciante, un empresario. Antes de... Měl obchod, kterému komunisti sebrali, takže byl jako ta buržoazí. Sí, tenía una tienda y cuando subieron los comunistas al poder, pues expropiaron todas las tiendas y todas las personas que antes tenían algo, algunos bienes, automáticamente eran personas non grata porque eran de burguesía y no de la clase obrera. Entonces pensaban mal y todo. Sí, bueno, enhorabuena también porque es una producción fantástica y una realización maravillosa también. Mi pregunta es una pregunta de carácter más técnico en cuanto al rodaje, ¿no? Porque ha tenido que ser un rodaje con unas condiciones muy duras. ¿Hasta qué punto, bueno, en cuántas localizaciones, perdón, en cuántos días de rodaje se ha rodado las escenas de la carrera? Que es quizá uno de los momentos más duros de toda la película. Y si nos puede dar algún dato más de esas condiciones de rodaje.
těm technickým podmínkám. Jak dlouho to trvalo? Točilo se to opravdu na těch místech, kde se ten závod odehrál. Hemos rodado en los sitios donde ha pasado de verdad la carrera. A točilo se to víceméně v podobném počasí, protože nahoru se nedají vytáhnout ty věci na speciální efekty. Y tuvimos que esperar y rodar cuando las condiciones meteorológicas eran más o menos iguales que hace años, porque hasta ahí arriba a las montañas no se puede llevar la técnica especial para simular la nieve y la tormenta y etcétera. A je to rozdíl oproti normálnímu natáčení, který má natáčecí plán, kdy přesně jaký herec je kde a kdy jako odjíždí do divadla a tak tady to bylo, že jsme odjeli na 3 týdny, ubytovali se na Labské boudě a podle počasí jsme se rozhodovali každý den, co pak točit. Y la diferencia es que cuando se rueda una película normal, pues cada actor tiene su plan, dice ese día actúo en el teatro, entonces puedo rodar estos 2 días y todo se acopla, pues aquí no podíamos hacer eso. Entonces nos cogimos todos, los actores, los directores, guionistas, todo, y fuimos 3 semanas a las montañas y estábamos ahí alojados en la casa de Elba y esperando cada día a ver qué tiempo va a ser y según eso decidíamos lo que rodábamos y cuánto tiempo. Lo que es admirable es que la continuidad de esa carrera, habiéndose utilizado varios días, sin embargo da imagen de continuidad absoluta en el tiempo. Že jak se vlastně točí ten závod, že to vypadá, že to točilo všechno prostě na jeden zátah, ale že evidentně prostě jste to museli našroubovat podle těch natáčení a že je to fakt výborně udělaný. Gracias. Muchas gracias. Co? Momentos más duros. To se ptal, jo? Aha, tak ještě nejtvrdší. Nejtvrdší asi. Los momentos más duros, ¿no? ¿Has preguntado también? No, tak jako třeba složitý bylo, když je tam ta záchranná akce, že mu roztrhne tu košili a tře mu prsa sněhem, tak to se opravdu dělalo tak, že mu prostě rozerval košili a třel mu prsa sněhem. Que muy duro, sobre todo para el actor, era cuando le estaban salvando y le encuentran y le rompen la camiseta y cogen la nieve y le están restregando la nieve por el pecho. Pues sí, que así fue de verdad. A potom, když hrál tu mrtvolu, nebo jakože je skolabovaný, tak to byl široký záběr, takže oni ho položili na ten sníh, stáhli z něj bundu a on ležel v obličejem ve sněhu. A než to všechno uteklo za tu kameru a spustilo se to, tak tam ležel prostě dlouho. Y luego cuando le encontraron, pues que tenían que hacer una toma amplia de cuando le encontraron sin conciencia, sin conocimiento, y entonces le estaban preparando, le tuvieron que tumbar con la cara en la nieve y hasta que todo el mundo se retiró detrás de la cámara, pues el actor tenía que permanecer allí bastante tiempo descubierto en la nieve. Bueno, me ha gustado mucho la película, me ha interesado y me ha resultado el paso de una época a otra está hecho de manera muy fluida, que es algo que a veces en películas es complicado. Yo quería preguntarles también por la música, porque me ha sorprendido la música tan actual en algunas de las escenas, que además yo creo que acompañan con el drama que está ocurriendo, sobre todo en las escenas de carrera. Me gustaría preguntarle por qué la elección de ese tipo de música cuando no se corresponde con ninguna de las 2 etapas históricas. Takže ty změny prostě z jednoho vyprávěcího plánu v jednoho období do jiného období, že jsou velmi plynulé, že to je strašně těžké dělat ve filmu, že je to skvěle zvládnutý, ale chtěla bych se zeptat na hudbu, že ta hudba je moderní, že velice dobře doprovází ty dramatické scény, ale že bych se chtěla zeptat, proč jste vybrali tuto hudbu, která vlastně neodpovídá ani jedné době. Ani té minulé, ani té vyprávěcí. No. Proč ten výběr? Jo, protože ten příběh se vyprávěl vždycky trošku jako pohádka a svádí to k tomu, aby ten film vypadal trošku jako muzeum, což já jsem se snažil z toho vytřískat a chtěl jsem, aby to promlouvalo k současnému divákovi a nejenom jako k pamětníkům a k milovníkům starého lyžování a starých fotografií hor. Pues la razón es que esta historia es muy conocida en nuestro país y siempre se cuenta un poquito ya como si fuera un cuento de hadas o una leyenda.
y como si fuera ya la categoría de museo. Y yo quería evitar esa sensación, quería que hablara a la gente de ahora, a la generación joven o a la generación actual. Por eso he elegido la música contemporánea. Gracias. Enhorabuena por la película, muy buena. Una duda que tengo yo, que a lo mejor es una cosa, un poco una observación. La película, los flashbacks estos que hay de la época, ¿nunca te planteaste hacerlo en blanco y negro? Lo anterior, lo de 1913 y lo del 59 en color. Porque, por ejemplo, veo ahí en el vestuario como que es un poco, no sé, que hay veces que la diferencia de vestuario no es mucha, entonces pues lo veo un poco. Y luego otra cosa, ¿cuánto tarda en rodarse una secuencia? Por ejemplo, la que está boca abajo en la nieve, ¿y qué temperaturas tú vistes que aguantar ahí más o menos para hacer eso? Es decir, que los medios técnicos ahí, por ejemplo, cuando hay muchos grados bajo cero, habrá dificultades, me imagino. Dvě otázky, teda, že ty flashbacky, jaký se objevují ve filmu, vzhledem k tomu, že si všimnul, nebo mu připadá, že ty rozdíly v tom oblečení nejsou moc veliké z roku 59 a z roku 13. Jestli jste třeba nezvažovali na začátku, že by ty flashbacky byly černobílé, že prostě rok 59 barevně a flashbacky černobílé. A druhá otázka potom je, jak dlouho trvalo natáčení jedné sekvence, například právě ta scéna, jak leží soudou na sněhu a za jakých vlastně teplot to tam bylo, že to muselo být asi hodně tvrdý a jak dlouho to trvalo teda? No, jako nezvažovali jsme dělat to jako v jiných barvách, myslím, že to je jako odlišený, že i ty kostýmy jsou jako jiný. Bueno, nunca hemos pensado que pudiéramos hacer los flashbacks en blanco y negro. Creo que el vestuario sí está bien diferenciado. Jsou barevnější ty kostýmy. Son como más coloridos de los años 50. A druhá otázka. Jo, jak dlouho to trvalo? Ty sekvence a jaká byla teplota? Většinou ta sekvence trvala tak půl dne a teplota byla -15 až -20 chvíli. Normalmente una secuencia se rodaba a mediodía y las temperaturas entre -15 y -20. A ještě teda ty Krkonoše jsou specifický tím, že se tam fakt mění to počasí rychle, takže se kolikrát stalo, že jsme třeba dopoledne točili něco jako ve sluníčku a odpoledne prostě něco v totální vánici, jako tu záchranu. Jak byly ty Krkonoše? No tyhle hory prostě. Montes Gigantes. Bien, y las montañas gigantes, bueno, que son las montañas al norte de Bohemia, ¿no? En checo Krkonoše, donde se rodó y donde pasó la historia, pues son específicos, además en que se cambia muy rápido el tiempo, que cambia muy rápido. Que podíamos, igual empezamos a rodar con una tormenta y acabábamos con un sol como en la playa. Entonces fue diferente. Entonces el tema de raccord bastante complicado estaría ahí, me imagino. ¿El tema de qué? El tema del raccord de las escenas para empalmar. O no o era acababais la secuencia siempre o teníais que la misma secuencia en 2 días distintos, por ejemplo. Aha, o repetíais muchas veces, por ejemplo, a la hora de hacerlo, ¿tenéis muchas tomas o hacéis toma única? Když jste točili, museli jste teda často třeba opakovat tu sekvenci, nebo je možný, že jste tu sekvenci k tomu měnivému počasí museli potom dotočit druhý den? Nebo jestli na první záběr to všechno většinou klaplo? No, na první většinou ne, ale třeba když mu rozervával tu košili, jak jsem tomu Krištofovi, tomu herci slíbil, že když to vyjde, tak to si jdeme jenom jednou a on mi pak i nabízel, jako, že to udělá znova, ale já jsem říkal, že to stačí.
Bien, normalmente una toma no bastaba, teníamos que repetir algunas veces, pero por ejemplo en la escena cuando se rompe la camiseta y le están restregando la nieve por la tripa, pues le prometí al actor que intentaríamos hacerlo solo una vez y que si de alguna forma pasable podemos quedarnos con eso que nos quedábamos. Y él luego me ofrecía, si quieres lo hacemos otra, y yo le dije no, que ha salido bastante bien. Pero lo de raccord que preguntabas, o que es que no sé... Raccord en España, en las películas, es la continuación. Vamos a ver, cuando tienes raccord, tú haces una secuencia y puedes estar a los 3 meses haciendo la misma. Vamos a ver. Entonces está el script que es el que te indica cómo ibas ese día vestido, si tenías la barba 2 días, por ejemplo, una serie de detalles. Pues claro, si no, no tiene continuidad. El raccord es la continuidad de la escena. Vale. Y la pregunta entonces es que si por el tiempo tenían que a lo mejor hacer lo que se piensa que se va a hacer en un día, que si tenían que hacerlo también al día siguiente porque el tiempo ha cambiado y no se ha podido seguir. Claro, y el problema es al cambiar tanto que tendréis dificultades, me imagino, para poder luego hacer el montaje de la película, ¿no? Jsem se ptala na to, že evidentně specialista, že když se točí, tak prostě je nějaký vestuář, jsou namalovaný různě a jsou různě vypadají a většinou je to naplánovaný, že to třeba musí zvládnout během toho jednoho dne. A vzhledem k tomu, jak jste říkali, že tam strašně měnilo to počasí, jestli jste měli díky tomuhle problémy, že jste třeba nemohli to dotočit všechno v jeden den a museli jste to třeba přeložit na další den, protože prostě už ty podmínky neodpovídaly. To se stávalo jako hrozně často, proto říkám, že tam byla výhoda, že jsme tam prostě celý ten štáb a všichni ty herci bydleli na tom místě, takže jsme si mohli říct, hele, dneska to nejde, tak pojďme dělat něco jiného a až bude zase počasí, tak dotočíme tohle a takhle jsme v tom lítali, takže i třeba jako maskérky museli přemaskovávat ty herce, aby byli víc zmrzlí nebo méně zmrzlí a tak. Sí, efectivamente, como ya he mencionado, la gran ventaja era que estuvimos allí todo el equipo las 3 semanas, entonces dependiendo del tiempo, las maquilladoras tenían que maquillar a la gente. Por ejemplo, empezamos a rodar que están congelados y luego salió el sol y no podíamos seguir, entonces dijimos, vale, pues ahora vamos a rodar otra secuencia y las maquilladoras tenían que cambiar a los actores y todo eso, entonces eso sí que fue muy frecuente. A plus kostymérky pracovaly i s umělým sněhem, takže maskérky pracovaly s obličejem a kostymérky s tím oblečím, takže mohli třeba i někoho, kdo už byl jako hodně zasněžený, tak jako umíst a udělat ho, že je na začátku. Y además las de vestuario también trabajaban con la nieve artificial, entonces cuando ya uno estaba que tenía mucha nieve encima, pues le podían quitar la nieve. Y al revés, entonces las maquilladoras maquillaban y las de vestuario podían usar también la nieve artificial, pero dependía mucho del tiempo. Muy bien, muchas gracias. En el cine normalmente lo que se hacía, ahora ya con lo digital, se hace una toma madre, se hace una toma continua, todo continuo, y después se comienzan a hacer diferentes tomas. No importa, contra más cámaras tengas mejor. Entonces, sí que tú tienes una madre que es la que te va a guiar. Pues ahora aquí cojo otros ángulos, hago otras secuencias referentes a esa madre. Entonces sí que ahí los scripts tienen un papel, lo que tú decías, fundamental. El raccord ya no se utiliza, porque eso se utilizaba, los raccords se utilizaban antes en 35 milímetros. Ahora no, ahora el montaje es diferente, porque lo que se hace es que tú tienes un número indeterminado de monitores y vas viendo y vas cortando, pegando, pero claro, ahora es súper fácil, porque ahora estamos en digital, ¿sabes? Pero ya digo, todavía se sigue haciendo eso, unas tomas seguidas, una toma madre, para luego después a partir de ahí seguir enfocar una Přesně, no, to je to, co mu říká to. Master se říká teda česky. Oni tomu říkají madre jako matka. Hola, buenas tardes.
Yo de la película quiero decir que me ha gustado mucho la fotografía y me ha interesado la historia, porque aquí en España sabíamos de los países comunistas, del problema que tenía de comunicación con el resto de países. Yo, por ejemplo, he aprendido, no sabía el detalle, el siglo del Imperio Austrohúngaro, pero no el detalle de la relación alemanes-checos. Y mi pregunta puede que sea incómoda, pero ¿cómo es la relación hoy en día? Že třeba věděl o Rakousko-Uherské říši, ale už potom nevěděl o tom našem česko-německém partikulárním vztahu. A možná dám teď nepřímou otázku, ale jak se k sobě chováte, nebo jak se máte rádi dneska Němci a Češi? No, já myslím, že to je určitě dobrý, protože jsme měli dobrý ohlasy na ten film v Německu. Creo que actualmente nos llevamos muy bien con alemanes porque la película tenía muchísimo éxito en Alemania. Ale zároveň je u nás furt živý to téma toho odsunu, který se vlastně poslední dobou začal řešit, protože za komunistů se o tom odsunu nemluvilo a teď se o něm vlastně jakoby začalo mluvit, že i ty Češi se po té válce nechovali vždycky dobře a je to takový trauma toho národa, ze kterým si furt jako prostě nějak vyrovnáváme. Pero a la vez sigue actual el tema de la expulsión de los alemanes al acabar la Segunda Guerra Mundial, porque en la época del comunismo no se hablaba de eso mucho y desde hace unos años se empieza a hablar más sobre el tema y los checos empezamos a admitir que no todos nos portamos bien al acabar la Segunda Guerra Mundial. Y que la expulsión de todas las familias alemanas realmente es un tema de mucha frustración y hasta hoy en día, y gracias a Dios se sigue hablando en los dos países sobre ello. A ještě možná zmínit, že vlastně po sametové revoluci, když padla železná opona, tak Václav Havel se vlastně omluvil Němcům za ten odsun, což byl velký politický čin tenkrát a od té doby ty vztahy jsou čím dál tím lepší. Y quizás cabe mencionar que cuando cayó el telón de acero y entonces Checoslovaquia surgió la revolución de terciopelo en el año 1989, el primer presidente, Václav Havel, pidió disculpas a todos los alemanes por la expulsión después de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de allí las relaciones mejoraron considerablemente. Hola, bueno, a mí también me gusta mucho la película, enhorabuena. Gracias. Y yo quería preguntarte sobre el tema de producción y demás. Grabar, por ejemplo, cuando la ventisca, todo eso, ¿cómo fue pues, manejar todas las cámaras, los micros con esas condiciones? Že když tam byla Vichřice, jak jste dělali mikrofony a kamery v takových podmínkách vlastně nepříznivých, jak jste to zprodukovali tohle? No tak co se týče mikrofonu, tak celý ten film vlastně se musel kompletně jako posprodukovat zvukově, takže celá ta bouře je vytvořená ve studiu i mimochodem kvůli tomu, že jsme tam používali i větráky trošku takový menší, takže zvuk byl nepoužitelný. Pues en cuanto a los micrófonos, todo el sonido surgió luego en el estudio, en la postproducción, casi de toda la película y con la ventrisca más, porque además utilizamos allí como ventiladores para que haya como más viento, entonces el sonido en sitio de grabación no se pudo usar y fue la postproducción que lo hicimos en un estudio. A co se týče kamer, tak ty vydržely, zamrzly jenom jednou, ale byly prostě zabalený v takových jako igletech, který jsme na to speciálně ušili a plus hlavně ty kluci od kamery byli úplně zakuklený, jakože fakt vypadly jak polárníci. Y en cuanto a las cámaras, esas sí que aguantaron, se congelaron solo una vez, pero sí que estaban envueltos en muchos plásticos y en muchos aislantes y los cámaras también, que parecían investigadores polares realmente. Entonces las cámaras sí que pudimos tener bien. Gracias.
Muchas gracias.